concluí diciendo: porque Dios me es testigo de cuánto, basado en la gracia, entendiendo que yo antes era un enemigo de Dios, y cuando iba rumbo a Damasco, ¿recuerdan al apóstol Pablo? Saulo de Tarso, rumbo a Damasco. ¿Quién se apareció? ¿Quién se apareció? Se apareció la gracia. Se apareció la gracia. Y ese resplandor, la persona de Cristo se aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La gracia lo tumba, la gracia le quita su vista, la gracia lo cuestiona y literalmente le da la oportunidad de decir hoy en día: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Denme unos minutos para concluir con esto. Esto que acabo de escribir es la posición en Cristo. Esto es lo que implica. Todo lo que acabo de decir, bueno, Pablo dijo, es la posición en Cristo. Quiero que piensen en la posesión de Cristo. Porque ser salvo, ser justificado, sí, implica ser santificado. Creer, tener esa relación con Dios implica vivir para Dios. El problema de la iglesia, el problema tuyo y mío, no es tanto que no creamos en la justificación y en la santificación. No es tanto que no creamos en la gracia de Dios y en vivir para Dios. El problema, ese es tu problema, porque otra vez, Satanás es extremadamente astuto. Nuestro problema no es tanto que no creemos. El problema es que lo hemos separado y creemos que son dos experiencias, cuando en la Biblia lo presenta como una sola. ¿Qué estoy diciendo? Que hablar de esa gracia inmerecida, de esa transformación de mi vida en la Biblia, implica ahora caminar, mantenerme, procesar el resto de la vida a través de esa gracia. Porque otra vez, algo sucedió donde entendimos la gracia, pero como en el matrimonio, lo que Dios nos dio gratuitamente lo empezamos a exigir. Y decimos: si yo fui a la iglesia, si yo diezmo, si yo, ¿me explico? Yo empiezo esa cuestión de entitlement. El apóstol Pablo dice: y esto pido en oración, para que puedan ejercer lo que acabo de decir. Esa posición ahora en posesión es que el amor de ustedes, ¿qué cosa? No está diciendo que el conocimiento o la doctrina, está hablando, no es tanto lo que creen, es lo que hacen. Y menciono eso porque cuando ustedes ven este tipo de imágenes, de logos, de iconos, ¿necesitan explicación? ¿Saben lo que son? Ok, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el logo, la imagen, el icono de la iglesia debe de ser el amor. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Vean tantito, sobre todo las damas. Para los que estamos criando damas, también a los damos, a los caballeros, pero especialmente a las damas, vean lo que voy a decir. Amor no significa condoning, no significa tolerar disfuncionalidad, mucho menos abuso. ¿Estamos conscientes de ello? La mejor manera de amar a los hijos, al cónyuge, es tener parámetros de cómo funcionamos. No hay cosa más autodestructiva que una relación sin límites, sin parámetros. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Todos? O sea, imagínense, salimos de aquí ahorita. Imagínense que la ciudad de Brownsville no tuviera señalamientos viales o de tránsito. No semáforos, no speed limits, ¿Qué sería eso? Suicidio, ¿no es cierto? Sería un caos. ¿Por qué? Porque los parámetros no están para controlarnos, porque nuestros vehículos probablemente pueden ir más de 45 o 35 millas por hora, pero nos refrenamos a manejar a la velocidad que debe de ser por el bien de los demás. ¿Ven lo que está pasando aquí? Entonces, cuando hablamos de este icono, de este logo que la iglesia debe de ser conocida, es por la habilidad que tiene de refrenarse para que otros conozcan de Cristo. Es la actitud de sacrificial, donde literalmente existo, donde mi salvación es para que otros sean salvos. Es donde otra vez no hay cosa más dañina para la iglesia y tu hogar que una mentalidad de entitlement, de pensar que todos me deben, que la vida me debe. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo está diciendo: y esto pido en oración. Hablando de esa experiencia, hablando de ese icono, es de que el amor de ustedes abunde aún más y más, otra vez, que abunde no tanto en que se amen, pero que el amor de ustedes o entre ustedes, ese logo, ese icono, por lo que necesitan ser recordados, es por lo que Dios define que es amor. Amor no es simplemente un montón de gente o de personas que simplemente se llevan bien. Amor no es simplemente un grupo de personas que tienen lo que se le llama lo que se le llama esa afinidad. Es importante llevarnos bien, es bueno llevarnos bien, pero amor, porque otra vez, hoy en día, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan hoy en día?
todo inicia amándote a ti, dígalo, a ti mismo, ¿no es cierto? No hay frase más narcisista, de más entitlement que decir se trata de mí, de mis sueños, de simplemente yo sentirme en paz conmigo mismo. No. El apóstol Pablo está diciendo literalmente, necesito que esto no inicie con mi propia definición de amor. Es la definición que la Biblia da, y es por eso que él concluye diciendo esto, sí, con respecto a esta experiencia de salvación, de que el Dios de amor, ese es el Dios de amor, es el Dios que no solamente determina qué es la salvación. Y la salvación para el cristiano no es una experiencia simplemente, no es un cambio. La salvación para el cristiano no es simplemente nuevas disciplinas. La salvación es simplemente más devoción a la palabra de Dios, no es compromiso con la iglesia. La salvación para el cristiano es una persona. No sé si está claro eso. Porque otra vez pienso en el matrimonio. A mí me encanta estar casado, pero la razón que me encanta estar casado es porque el matrimonio es el vehículo a la persona que amo. No es más, ¿ven lo que está pasando aquí? En palabras, me encanta el matrimonio porque me da acceso a la persona. Me encanta ser salvo porque la salvación me permite tener o conocer a la persona, me permite disfrutar de su persona. Entonces, esto es lo que implica, otra vez, lean conmigo lo que está diciendo en cuestión del conocimiento verdadero, de lo que es el discernimiento verdadero, es entender. Salvación es una persona, no es nada más lo que creemos, es una persona, no es nada más lo que confesamos, es una persona, su nombre es Cristo, y eso implica que Dios determina cómo somos salvos, y somos salvos a través de la predicación de la palabra de Dios, de la doctrina, y eso también implica que Dios determina la razón por la cual somos salvos para obedecer. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Para obedecer a qué? La Biblia. Somos salvos para ello. Esto implica, hermanos, otra vez, que Pablo está llevando a la iglesia a crecer en similitud a Cristo. Esto implica que esa similitud a Cristo se refleja en lo que dice en el versículo 10, a fin de que, esa similitud a Cristo, ser semejante a Cristo es tener la habilidad de escoger, ¿qué cosa? Otra vez, estamos hablando de una experiencia transformada en lo que dice en inglés un world view. La cosmovisión, el worldview, es simplemente la manera en que tomamos decisiones en esta vida. No está hablando de cómo controlamos la vida, es cómo respondemos a la vida, cómo creamos, entonces está diciendo, escojan lo mejor para que sean, ¿cuál es el propósito? El propósito es similitud a Cristo. El propósito es que el Cristo, el cual me ha salvado, el Cristo que determina cómo fui salvo y el Cristo que ha establecido para qué fui salvo, es el Cristo que dice que quiero que escojan, que vivan, que procesen, que decidan las cosas de los cuales ustedes sean puros, sean irreprensibles. ¿Para qué cosa? Otra vez, para ese día final. Esto implica que sean llenos ¿de qué cosa? Del fruto de justicia, que es por medio de Cristo, para la gloria y así. Otra vez, él no está diciendo que sepamos escoger lo mejor para que nos vaya mejor. Eso es evangelio de la prosperidad. Porque si alguien está sufriendo, es el apóstol Pablo. Está tras dígalo, ¿tras de qué? Las rejas por seguir a Cristo. Entonces suena como contraproducente, ¿no es cierto? Que hey, ahora que obedezco a Cristo, no, vean lo que está diciendo. Está diciendo, hey, llenos de justicia, del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, que es para la proclamación, el engrandecimiento del objeto de mi fe, que es la fama de Cristo. De tal manera que, una vez más, vean esto, este fruto de justicia, esto que trae glorificación a Cristo, esta similitud a Cristo, ¿sí?, de la cual es la gloria y alabanza de Dios, tiene que ver con la llenura de su espíritu. Esto es extremadamente importante. Si de alguna manera pueden llevarse esto, tomarle un screenshot o escribirlo o textearlo, ven lo que voy a decir. Eso es extremadamente importante. Estamos por orar. Si el propósito de la salvación es caminar, es Christ likeness, decimos en inglés, Christ likeness, esa es la razón por qué somos salvos. El cielo está incluido, pero no es la razón principal simplemente ir al cielo. Es cielo en la tierra. No es cielo solamente cuando morimos, pero es cielo en la tierra. Sí, porque cuando tú y yo caminamos en similitud a Cristo, cuando nuestra cosmovisión, sentimientos, pensamientos, reacciones, hablar, relaciones son las relaciones de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, la doctrina de Cristo, eso es como vivimos. Sí, eso es el producto, vean lo que voy a decir, es el producto de la llenura de su espíritu en
comunidad. Todo cristiano, toda familia que ve la iglesia como opción, no es que pierda la salvación si no viene a la iglesia, es simplemente que está negociando la razón por la cual es salvo. Una vez más, traduzcan eso en el matrimonio. La mayoría de los problemas en el matrimonio no es porque deseamos divorciarnos, es porque se nos olvidó o se nos ha olvidado la razón por la cual nos casamos. ¿Ven la diferencia? En español decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces en el altar nos juramos y nos dijimos y prometimos y oramos y pactamos, ¿no es cierto? Pero la vida sucedió, vinieron las situaciones difíciles, descubrí que ronca. Y ahora con la suegra, ahora que me explico, y dices tú, hey, time out, I didn't sign up for this. Time out, momentito. Sí, cuando nos casamos no tenías ese tipo de problemas físicos. ¿Me explico? ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que estoy diciendo es esto, es que la cuestión del matrimonio, la cuestión de la iglesia, de la vida, no es tanto, no solamente cómo inicia la salvación, pero es para qué. ¿Cuál es el end product? ¿Hacia dónde va esto? Lo que pasó hace un año en el Capitolio, esas manifestaciones trágicas, es literalmente, si pudiéramos sacar de la tumba a los fundadores de esa nación y vieran lo que estamos legalizando, los fundadores de esa nación dirían, ¿qué? ¿Que están legalizando qué? ¿Sí me explico por qué? Porque de lo que originalmente se creó, literalmente hemos creado lo que en inglés se llama un mockery. Una caricatura, una burla de ello. Entonces, como iglesia, aparentemente entre los filipenses era uno de los problemas, de tal manera que la única manera en que podemos caminar en similitud a Cristo es a través de la palabra sello, es salvación. La palabra llenura es vivir como salvo. ¿Vemos la cuestión de los dos? O sea, es el casarme y el construir una vida juntos. Es entender que, ok, me casé con ella y tenemos un matrimonio, pero ahora el propósito no es sentirme enamorado todo el tiempo, es construir una vida juntos independientemente como me sienta. Entonces, traduzcan esto en la salvación, traduzcan esto en el propósito de todo ello, porque aquí es donde otra vez Él simplemente dice, llenos de ese fruto de justicia por medio de Jesucristo para la gloria de Dios al Padre, lo cual implica que otra vez la salvación es primeramente dígalo, la salvación es primeramente ¿de quién? De la ira venidera. Sí, a quien debemos de temer es la santidad de Dios. El problema de la iglesia en Estados Unidos y alrededor del mundo es que no le tememos a Dios. Ese es nuestro problema. Una vez más, el problema tuyo y mío no es que el problema no es tanto que Dios existe, el problema es que creamos nuestra propia versión de Dios. Entonces, la salvación es de Dios, de mí mismo, del infierno. Esto implica, una vez más, que esa salvación es una doble transacción legal. Esto implica que ese viernes yo le entregué mi pecado, legalmente mi pecado es entregado a Él y su justicia el domingo fue entregada a mí. Es como cuando entregan un carro en una agencia de carros y entregan su carro viejito para sacar uno del año. Es una double transaction. Esa es la salvación. Pecado entregado a Cristo. El que no conoció pecado por nosotros, ¿qué sucede? Se hizo pecado. Pero el domingo, toda su obediencia desde su nacimiento virginal hasta el momento en que Él literalmente dice expirado es y literalmente consumado es, y Él toma su último hálito y muere. Esa experiencia de 33 años es transferida a la iglesia, es transferida a tu persona en un contexto de comunidad para literalmente ser empoderados para vivir la vida en similitud a Cristo. ¿Qué implica ello? Qué bueno que me preguntaron, para allá iba. Implica que legalmente, no en cuestión de emociones, no en cuestión de que si lo siento o no lo siento, otra vez, nada en contra de las emociones, pero legalmente, ante la presencia de Dios, literalmente somos, ¿qué cosa? Inocentes. Yo sé que no nos sentimos inocentes. Yo sé que hay culpabilidad. Yo sé que muchos estamos pagando o viviendo las consecuencias de nuestra culpabilidad. Yo soy consciente de ello. Pero legalmente, ante la presencia de Dios, cuando continuamos pidiendo perdón por el mismo pecado, una y otra vez, Dios literalmente dice, ¿de qué estás hablando? Tal vez la confesión que tengo que hacer de mi pecado es de que no creo que Dios me ha perdonado, ¿verdad? Porque como no me siento perdonado, pienso que Dios no me ha perdonado. Sí, es Satanás otra vez confundiendo en nosotros o mezclando o creando confusión entre lo que es legal y lo que es, en este caso, vamos a usar la cuestión subjetiva, los sentimientos, las emociones. Legalmente no solamente soy inocente, pero Dios me ve basado en la doble transacción legal, donde yo le entregué a Cristo mi pecado, mi vida, mi culpabilidad, mi vergüenza, y Cristo me entregó ¿qué cosa? Su obediencia perfecta. Eso implica que ahora
por la obediencia de Cristo, yo literalmente soy una persona que no solamente soy inocente, pero es como si nunca hubiese pecado. Legalmente, por la obediencia de Cristo a la palabra de Dios, Él ha transferido toda su obediencia. Y esta mañana yo estoy ante la presencia del Señor, si es que he creído en Él, como alguien que ya obedeció la ley. Porque bajo esta ley seremos juzgados en aquel día final. Bajo esta ley, toda palabra ociosa de la que hemos hablado daremos cuenta. Y menciono todo esto porque al final es aquí donde literalmente Él nos lleva a recordar que somos hijos de Dios, llenos del fruto de esa justicia, llenos de ese que viene por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie en esta mañana para concluir. Y la oración esta mañana, conforme se ponen de pie, quiero que simplemente vean la promesa. Esa es la invitación, esta es la promesa. Versículo 12. Eso es lo que yo anhelo, que salgamos de este lugar, de este año. Es nuestro segundo domingo de podernos celebrar, ser parte de esta celebración de este nuevo año. Y eso es lo que el apóstol Pablo reta a la iglesia. Quiero que sepan, iglesia, que las circunstancias, tanto mías como las tuyas, estando en la cárcel, donde quiera que te encuentres, en que me he visto, ¿qué sucede con las circunstancias? Han simplemente redundado en un mayor progreso del evangelio. ¿Se imaginan? ¿Pueden soñar conmigo eso? ¿Qué implica ello? De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias. Piensen en sus hijos, en sus nietos, independientemente de dónde está la situación. Si simplemente ha sido la causa por la cual Cristo ha hecho notorias en toda la guardia pretoriana entre los romanos, y a todos, literalmente dice él, versículo 14, la mayoría de los hermanos, el versículo 14, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena manera. Versículo 16, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Versículo 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme dolor. Entonces, ¿qué? Versículo 18, de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Y en esto es donde literalmente me regocijo y encuentro mi placer en la vida. La invitación esta mañana es simplemente de que independientemente de cuáles sean las circunstancias, cómo se presente este 2022, tengamos la habilidad de decir: hay limitaciones en mí, el evangelio no está limitado. Yo sé que como familia batallamos, como familia está la situación media cuestionable. El evangelio no es cuestionable. Sus promesas, aquel que inició la buena obra en ustedes, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Cuándo? En el día de Cristo.